Hola, mi nombre es Ala Fernández y soy la autora del blog de cosademarketing.com y del canal de YouTube Cosa de Marketing Ala Fernández. En este vídeo vamos a hablar sobre cómo hacer los informes en Data Studio a través de fuentes combinadas. Ya tenemos un vídeo previo de cómo hacer informes con Data Studio en Google y hoy vamos a hablar de cómo hacer fuentes de datos combinadas. Las fuentes de datos combinadas, ¿para qué nos sirven? Bueno, lo primero es si queremos tener varias métricas, hacer un sumatorio de cómo funciona nuestra campaña en los diferentes canales, porque a lo mejor tenemos publicidad tanto en YouTube como en AdWords como en Facebook y queremos hacer un campo calculado de los diferentes canales, como por ejemplo saber el coste global o por ejemplo las conversiones totales o cualquier otra métrica que queramos hacer. Entonces para ello tenemos que hacer una fuente de datos combinada con las diferentes cuentas de las plataformas y luego hacer un campo calculado que sea el sumatorio de esas métricas. O luego, por ejemplo, también queremos hacer comparar las diferentes métricas en los diferentes canales para ver cuál ha funcionado mejor, si YouTube o Facebook, por ejemplo, ¿vale? Entonces para ello podemos hacerlo todo a través de Data Studio. Yo aquí ya tengo una prueba. En este caso, cuando tenemos una tarjeta de resultados, que es un tipo de gráfico que lo explico en el anterior vídeo, todos los gráficos se asocian a una fuente de datos. Aquí te permite combinarla con otra fuente de datos. Cuando le damos a combinar datos, puedes añadir otra fuente de datos. En este caso es una fuente de Analytics. Entonces, aquí tengo el otro ejemplo que hemos creado ya una fuente de datos que le hemos renombrado como prueba 1. Entonces, en este caso, tú puedes añadir aquí todas las métricas que quieras utilizar para luego hacer el sumatorio de la campaña. En este caso, por ejemplo, hemos puesto las sesiones y los clics y el coste. En el caso de las sesiones y los clics, como se llaman diferente en esta fuente de datos que es Analytics y en esta que es AdWords, no hace falta renombrarlo. Pero, por ejemplo, el coste lo hemos renombrado porque el coste se llama igual tanto en Analytics como en AdWords. Entonces, a la hora de luego analizarlo, nos vamos a confundir si no sabemos cuál es cuál. Entonces, si le damos aquí al lápiz, puedes renombrarlo y en este caso hemos puesto coste Analytics y en este caso lo hemos puesto coste AdWords. En el caso de las líneas verdes, aquí se está hablando de dimensiones. También en el vídeo anterior explico las diferencias entre métricas y dimensiones. En este caso hemos puesto la tecla de unión campaña, que va a ser lo que nos defina cuando utilicemos otro gráfico. Por ejemplo, en una tarjeta de resultados, que es la que estamos utilizando aquí arriba, no hace falta asociar las métricas a ninguna dimensión, ya que simplemente es un número, es un resultado. Pero en otras gráficas, como por ejemplo una gráfica lineal o una gráfica de una tabla, tenemos que asociar las métricas a una dimensión. Entonces, el problema que tiene la fuente de datos combinada es que solo te permite establecer una tecla de unión cuando se llaman igual la dimensión. En este caso, campaña se llama igual en Analytics y en AdWords. Pero, por ejemplo, si ponemos otra como fecha, te dice que en AdWords falta porque en AdWords la fecha se llama día. Y si ponemos aquí día, te dice que en Analytics falta. Y de hecho no te deja guardarla y te daría error. Entonces, si bien se puede añadir la dimensión aquí en el apartado dimensión, pero no te va a poder combinarlo luego en el gráfico, sino que te va a salir como por separado, pero no te va a poder hacer la mezcla, por así decirlo, de la misma día, el sumatorio de las dos métricas, porque para Transforma se mide diferente. En uno es fecha, en otro día, entonces te va a dar error. ¿Vale? Entonces, si esto lo guardamos, a nivel de tarjeta de resultados, aquí hemos hecho una prueba. Entonces queríamos hacer el sumatorio de los costes tanto de Analytics como de AdWords. Entonces sería aquí en crear campo. En este caso ya lo tenemos, que como veis hemos mezclado un coste y el otro. Aquí también podemos especificar qué tipo lo queremos, si es numérico o de moneda y en qué moneda lo queremos ver. Y luego si queremos que sea la suma o una media o una varianza o lo que tú quieras poner, que normalmente es suma. Y lo que os decía, a nivel de tarjeta de resultados es súper fácil utilizar una fuente de datos combinada y que además es muy útil para saber el conjunto de conversiones o el conjunto de métricas que quieras analizar de modo global de todos los canales o cuentas que tienes, pero a nivel de campaña para visualizar diferentes
las diferentes métricas con sus dimensiones, es más complicado si queremos combinar fuentes de plataformas diferentes. Entonces esto lo podemos explicar en otro vídeo porque ya nos estaríamos centrando en algo un poco más complejo. Y nada, aquí como os he dicho antes podéis ver los vídeos que tengo subidos a mi canal por si tenéis alguna otra duda sobre los informes de Data Studio o cualquier otro tipo de temática. Y también podéis investigar más en mi blog de cosademarketing.com. Un saludo.